estás, Sandy? Muy buena noche, ¿cómo están? Es lunes. Sandy, buena noche. Lunes 23 de julio, ¿eh? Así es, hoy inició el censo poblacional y de vivienda, así que es necesario que usted pues pueda de esta manera colaborar para tener estas estadísticas. Bienvenidos a esta emisión de A la Medida. Vamos a estar hablando de este tema y de otros también, Julio, que merecen el análisis respectivo, por supuesto. Eso es muy correcto, son las 21 horas con 1 minuto. Estamos completamente en vivo acá por todo 23, por TN23, todo noticias, perdone. Somos A la Medida, ¿verdad? Vamos a comentar muchas noticias y entre ellas, Sandy, tú dijiste algo muy importante. ¿Cuántos somos? Lo vamos a saber. Exactamente. No cuántos somos exactamente, sino que es el proceso que va a haber para que Por supuesto, hoy vamos a conocer esos detalles y otras noticias. El tema judicial hoy viene cargado con un caso emblemático. 12 años, 12 años, pero ¿de qué caso estaremos hablando? ¿Es el caso? Lo vamos a conocer más adelante y ahora es momento de conocer, pero nuestros titulares. Acomódese y bienvenidos. ¿Cuántos habitantes tiene Guatemala? Hasta hoy nadie se pone de acuerdo en una cifra. El censo dará certeza y datos importantes que permitirán tomar mejores decisiones. ¿A quién desarticular primero? El Ministerio Público abrió un expediente para investigar a los patrulleros en Bárcena, Villanueva, quienes surgieron en respuesta a los pandilleros del lugar. ¿Algún día cerrará el caso Bancafé? En 3 meses se cumplen 12 años desde que la entidad bancaria cerró operaciones y la justicia aún no llega. Tiene sustancias cancerígenas. El Ministerio de Salud retirará varios medicamentos para regular la presión. Tenemos todos los detalles. Para Guatemala, la gimnasia, el pentatlón y la navegación a vela son algunas de las disciplinas que nos han dado preseas doradas. Jorge Vega destaca tras ganar una medalla pese a estar lesionado. Paro de transportistas indefinido en Honduras. Medida busca presionar al gobierno para que reduzca el precio de los combustibles. Y en este tema, el presidente de la República, Jimmy Morales, encabezó el acto protocolario de inauguración de este Censo Nacional 2018, dando a conocer detalles de cómo se realizará este estudio, además de la importancia del mismo. Conozca entonces cómo se desarrolló la actividad y esos detalles que dio a conocer el mandatario. El presidente Jimmy Morales dio por inaugurado el Censo de Población y Vivienda 2018, juramentando al equipo de censistas en el Palacio Nacional de la Cultura. El presidente Morales comentó la importancia que tendrá para el país la información básica de cuántos guatemaltecos somos. Iniciamos una fase en donde ustedes, jóvenes y señoritas censistas, estarán llegando a la puerta de todas las casas guatemaltecas. Cerca de 14,000 censistas y 3,700 supervisores. Y quiero pedirle a toda la población guatemalteca que vivamos toda esta actividad y este proceso del 12º censo poblacional y 7º habitacional como eso, como una fiesta. Queremos invitar a todas las personas a que le abran la puerta al censo, a que le abran la puerta a nuestros censistas, censadores, y que compartan esa información valiosísima para que ya no estemos hablando en base a estimaciones o estemos hablando en base a lo que se cree, sino que podamos tener esa información básica, fundamental, veraz, para la toma correcta de decisiones públicas que beneficien a la población. En sus manos está esta información vital que servirá para la toma de decisiones. La toma de decisiones con información correcta tiene alto porcentaje o alta probabilidad de que sean buenas decisiones. El ministro de Economía comentó que el Censo 2018 es un proyecto de nación. Son procesos importantes, procesos de nación, procesos que piensan en el futuro,
y finalmente el resultado de un censo que no le servirá en su mayoría al presente gobierno, sino a los que vengan, a los gobiernos que vengan, y eso es visión justamente de Estado. Hay otras naciones que saben y utilizan ese poder de la información para confeccionar sus políticas públicas, para tomar decisiones, para hacer acceso público a esa información y que los distintos sectores puedan desarrollarse y prosperar con base en esa información estadística y demográfica a la que tienen acceso. De manera protocolaria, el presidente Jimmy Morales fue la primera persona en proporcionar sus datos en el inicio del censo 2018. Claro, abre tu puerta al censo. En el último censo de población y habitación efectuado en el año 2002, fueron censadas 11.237.196 personas o habitantes de Guatemala. El INE, que en este momento, en el año 2018, está a cargo, tiene un conteo aproximado, según los datos también del INE y RENAP, de 17.302.084 habitantes. El Banco Mundial para el año 2017 estima que Guatemala tiene una población de 16.913.500 habitantes, mientras que el Registro Nacional de las Personas con datos del 2017 ya va por un conteo de 19.248.053 habitantes. Ahora, todo de alguna manera, acá también en el INE, la proyección que tiene para el 2020 es más de 18 millones de habitantes. Al final de cuentas, Sandy, no sabemos si somos 16, 17, 18, 20 o qué sorpresa nos vamos a dar. Pero hoy inicia el censo y hay que abrir la puerta al censo, ¿verdad? Por supuesto, Julio. Y es que si ves precisamente lo que tú comentabas, Dime. Diferentes entidades manejan estadísticas muy variadas. Extraño eso, Por ¿verdad? un lado, el RENAP dice que ellos, que son los encargados del registro de las personas, que tienen aproximadamente 19 millones de guatemaltecos registrados. En ese confío más. Exacto. Pero aparte de ello, es que maneja también información que tienen gran cantidad de guatemaltecos que nunca se han ido a inscribir. Entonces, podría decir que seríamos más de 19 millones. Pero también las proyecciones que hacen otras entidades dicen 17. Sí. Y al final, entonces, para que le aclaremos a la población, a veces dicen, ay, ¿para qué voy a perder 30 minutos, 50 minutos en contestar estas preguntas? ¿De qué me va a servir a mí? ¿De qué le va a servir a la población? Bueno, esto lo vamos a ver luego con otros datos. Esto es muy importante, Sandy, porque primero tenemos que determinar cuántos millones de guatemaltecos somos, ¿verdad? ¿Esto para qué va a servir? Servirá en un determinado momento para que las políticas de Estado vengan orientadas precisamente a los sectores poblacionales que más lo necesiten. Pero además, Sandy, a mí hay una situación que me da curiosidad. Estamos viendo que entre 16 y 19 millones, según estas estadísticas de estas instituciones estatales. La pregunta es, ¿se habrán contado también, por ejemplo, a los guatemaltecos que viven en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, donde se estima que al menos el 10% de nuestra población vive? Entonces... Y como tú dices, se estima, se porque estima, no se tienen datos reales aún. Sí, por eso es oportuno, ¿verdad? Yo creo que es necesario absolutamente que cada país sepa, y en este caso Guatemala, con tantos años que no tiene realizar un censo, que sepamos a ciencia cierta quiénes somos. Habrán políticas que de alguna manera deberán implementarse en lugares, en municipios, en cualquier parte del país que así lo requiera. Pero Sandy, fíjate que tenemos otros datos que queremos compartir con nuestros televidentes acá en A la Medida. Me llama la atención a mí, claro, y yo creo que tú nos vas a explicar eso, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. El censo poblacional, mira, Sandy, televidentes de A la Medida, habla precisamente acerca de lo que tú dices, las preguntas, va por categorías, que indica acerca de la localización geográfica, las características propias que tiene la vivienda, la identificación de estos hogares, estas características del hogar, la emigración internacional, ¿ves? Aquí ya de alguna manera se podrá tener ese dato, la lista de personas que ahí habitan y las características de las personas. Cuando nos referimos a las características de las personas, va desde el tema etario, cuántos años tienen, qué nivel de escolaridad tienen, a
a qué grupo étnico de alguna manera pertenecen. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, Sandy, y esto es bueno que usted lo sepa, jamás ninguna de las personas que va a censar le va a estar preguntando datos como cuánto es su salario, en dónde trabaja y algunas cuestiones que pueden ser de alguna manera datos muy confidenciales. Todo se refiere al tema de la vivienda y al tema personal. Saber cuántas personas son, qué edad tienen y a qué grupo étnico, religión y todo esto pertenecen, ¿verdad? Por supuesto, pero también otra información para poder aclarar a las Por personas favor, Sandy. y que también no la vayan a dar. Dime. Es que ellos no les tienen que solicitar el número de DPI. Correcto. Así que si algún censista le dice, mire, deme su número de DPI o el número de teléfono o de cuenta o de cuenta bancaria, no se lo tiene que proporcionar. Y si usted ve este tipo de anomalías, es necesario que pueda denunciar. Está el 110 de la Policía Nacional Civil donde usted puede hacer la denuncia, pero también se tiene un número específico para el tema del censo, que es el 1516, donde usted puede comunicarse ahí y decir, mire, me vinieron a censar y esto me preguntaron, que no está dentro del formulario, correcto, dentro de que en serio son en base a preguntas que se midieron bien para el objetivo que se busca y todo esto para garantizar también la seguridad de las personas. Totalmente, Sandy, porque este es un censo que no está hecho al azar, es decir, todo esto viene de cuestiones científicas que se han hecho no solo en Guatemala, sino que en otros países. Así es. Entonces es importante saber lo que tú nos decías, el teléfono de denuncia, si hay alguna anomalía, es 1514. 1514 es el número del 1514, censo, ahí usted puede comunicarse, pero aparte de eso, le damos a conocer este número porque, por ejemplo, si usted llegan a su pues no tiene tiempo o porque le tocó trabajar, a lo mejor entonces no se tiene que quedar afuera de este censo, jamás, sino que puede comunicarse a este número 1514 y decir, miren, yo no estaba, vinieron, pero ¿qué día pueden venir entonces para la información? Ponerse de acuerdo también y que de esta forma nadie se quede sin dar la información que se está solicitando de población y de vivienda. Ojo, los datos que les dimos anteriormente, cuentas bancarias, información de su trabajo, DPI, eso no. Lo demás sí lo puede dar a conocer. Julio, yo tengo una consulta, porque Sandy, desde el 2002 que se realizó el último censo, los parámetros internacionales dicen que no se tiene que dejar pasar más de 10 años. Así en Guatemala, pues ya pasaron más de 10 años. ¿Cómo ha afectado a las políticas o a la población que no se tenga con un censo después de este tiempo? Esto afecta muchísimo, Sandy, porque en un país donde hay tanta tasa de natalidad, creo que es importante, ¿verdad? Somos un país tercermundista de alguna manera que de alguna forma también, aunque es muy rico, a veces esos recursos no llegan a los 340 municipios que lo necesitan. Un censo te permite ver eso, priorizar en políticas fiscales, en políticas de salud, en políticas de educación, hacia dónde de alguna manera debería de irse allá. Por supuesto que esto no es una garantía, pero sí ya son datos sensibles para poder tomar estas decisiones. Lo que a mí se me parece muy importante es el hecho de que finalmente haya existido la voluntad política de hacer un censo, Sandy, porque no podíamos seguir así en esa ambigüedad. Ya ves que nuestras propias instituciones no saben cuántos somos. Yo le creería un poquito más por estimaciones al dato que tiene el RENAP. Imagínate, a mí me llama la atención porque obviamente al momento de aprobar un presupuesto general de la nación se tendría que hacer en base a algunas proyecciones, pero ¿cómo se puede proyectar si en realidad hay más población de la que tú crees? ¿Cómo entonces puede venir ayudando? Y si somos más guatemaltecos de los que se esperaba, entonces también el presupuesto se tiene que ir adaptando, me imagino. Correcto, se tiene que ir adaptando e inclusive pueden crecer algunas cosas que aquí vienen las cosas positivas de un censo. Por ejemplo, imagínate, sabiendo cuántos somos, podemos ver inclusive cuántas personas de alguna manera en qué condiciones viven, en dónde están, en dónde habitan y a qué se dedican, ¿verdad? Esto es una cosa muy importante. La boleta censal no es una por persona, es una por núcleo familiar, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de personas que integren este núcleo familiar. Entonces, de alguna forma, fíjate, Sandy, que ahí sí es donde se puede repartir de mejor forma esos recursos del Estado. Pero ¿por qué no se puede pensar también que puede servir como un primer punto para ampliar una base fiscal que te permita tener a más contribuyentes y entonces ya se puedan tomar otro tipo de políticas fiscales? Es decir, generalmente en nuestros países latinoamericanos lo que hacen es subir impuestos y de pronto con una base más amplia lo que se puede hacer es incentivar al contribuyente bajando esos impuestos pero ampliando la base fiscal y entonces de esa manera sí, con esos recursos estatales puedes de alguna forma con unos parámetros muy específicos invertirlo donde se necesite. ¿Cómo ves tú el tema de la población
población, ¿crees que en realidad pues sí va a haber colaboración? Porque sabemos que hay personas que pues a veces no le prestan importancia, aunque deberían. Es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Si somos buenos para exigir en algunos puntos, también hay que cumplir con este, ¿no? Bravo. Que necesita de nuestra participación también. Lo has dicho de una manera muy linda, casi para concluir este tema. Somos muy buenos aquí en Guatemala para exigir muchas cosas. Y está bien, pero ahora es el momento de responder también. Este es el momento precisamente de poder colaborar y de poder colaborar con algo tan lindo como dar la información de dónde vivimos, cómo vivimos y cuántos somos en nuestro núcleo familiar. Así que yo creo que para concluir este tema, por mi parte, Sandy, fuera de lo que tú tengas que decir, ábrale la puerta al censo. Es importante para usted y para toda Guatemala. Por supuesto, y es necesario que usted conozca que los censistas van a estar con chaleco, Bravo. con la playera, la gorra y Fabuloso. el carnet que los identifica, para que de esta forma usted sepa que es una persona que está pues haciendo el trabajo y no es otras personas que se podrían dar. Esto es para prevenir, ¿no? Personas mal pensadas o con otro tipo de intereses que podrían aprovecharse de esa actividad. Así que ellos están muy bien identificados. Ellos en la puerta de su casa le van a hacer las preguntas. Por ningún motivo le tienen que decir, mire, pero vámonos a la sala de su casa. No. En la puerta esa es la instrucción que se ha dado por parte de las autoridades, precisamente para resguardar la seguridad de la población y de esta forma que todo marche bien y no se tengan ningún tipo de anomalías ni de incidentes. Recuerde, el 1514 es el número en el que usted se puede comunicar si nota alguna anomalía o tiene una duda de este proceso cívico estadístico. Así es, Sandy. Así que ya lo sabe, ábrale la puerta al censo por una Guatemala que sea incluyente para todos y para todas. Vamos a hablar de otras cosas, seguramente. Vamos a la pausa en este momento, ¿qué te parece? Buenísimo, me parece Regresamos con otro tema, pero ahora es momento de hacer un receso. Usted acompáñenos, por favor, ya volvemos. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros y en este tema resulta que el Ministerio Público confirmó que se investiga al grupo de patrulleros que operan en Bárcena, Villanueva. Y dentro de la información que dieron a conocer, han dado la información respecto a algunas denuncias de posibles actos de extorsión que han sido cometidos por los encapuchados. Al menos eso es lo que dice el Ministerio Público. Por otro lado, también el Ministerio Público ha recibido algunas denuncias de personas que refieren ser víctimas de extorsión por parte de estos grupos denominados patrulleros. Obviamente lo que las personas refieren es que estas personas han realizado algunos cobros o exigiendo algunos cobros a cambio de brindar seguridad en ese sector. El inconveniente que tenemos en este tipo de casos es de que obviamente no se da la identidad de estas personas, puesto que cuando cometen este tipo de hechos van con los rostros cubiertos, tal y como lo hemos observado recientemente en estos videos que están circulando, pero son acciones que obviamente se están investigando porque sí estarían incurriendo en hechos ilícitos. Debido a la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, investigadores coinciden en que debe determinarse quién le suministra dicho armamento. Por lo que hemos podido observar, no solo es objeto de un hecho ilícito la conformación de estos grupos, sino también la aportación de las armas de fuego que se observan, que obviamente son armas que son de uso exclusivo de las fuerzas públicas. Lo que corresponde a las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, es iniciar una investigación para establecer la procedencia de estas armas y cómo llegaron al poder de estos grupos. Ese es otro hecho delictivo en el que se puede incurrir cuando se integran este tipo de agrupaciones. Y si estos grupos portan armas de forma ilegal o incluso armas que pertenecen con exclusividad al Ejército de Guatemala, ahí también se deriva la comisión de otros delitos. Pues bueno, según los mismos patrulleros han indicado, ellos son un grupo de alrededor de 70 personas
Los pandilleros, mientras tanto, están organizados a nivel nacional con miles de miembros. Vea qué bonita esta gráfica, Sandy, que nuestros televidentes pueden observar a través de sus pantallas. Un margen de comparación muy efectivo gracias a los compañeros de producción acá en A la Medida en TN23. Vamos a ver, los patrulleros se cubren el rostro, mientras que los pandilleros actúan con total impunidad, descaro y se ríen ante las cámaras cuando delinquen. Los patrulleros utilizan armas de calibre ilegal y armas cortas también de origen sospechoso, mientras que los pandilleros, usted sabe, usan todo tipo de armas, desde las hechizas, pistolas 9 milímetros y por supuesto los fusiles de asalto AK-47 que tantas veces les hemos visto. Los patrulleros por este momento tienen una organización bastante empírica o bastante improvisada, mientras que los pandilleros se basan en una organización plena, total y absolutamente jerárquica, basada en una cadena de mando y muy estructurada. Ambos grupos pueden cometer ilegalidades en un determinado momento. Ambos operan en la clandestinidad y de manera ilegal. Por eso dicen, Sandy, que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Exactamente. ¿Verdad? Julio, pero ante esta situación que se da a conocer por el Ministerio Público, yo te pregunto, y precisamente te hago la pregunta que planteamos al inicio. ¿A quién desarticular primero? Porque obviamente el hecho, no estoy diciendo que sea aceptable, pero el hecho de que no se haya dado ninguna respuesta ante las demandas de seguridad en Bárcena Villanueva desataron que estas personas se organicen. Totalmente cierto. Entonces, ¿a quién hay que desarticular primero para la tranquilidad de ellos? Definitivamente, si hubiera una prioridad entre ambos, debería de ser total y definitivamente los pandilleros, ¿verdad, Sandy? Porque así debería esto de funcionar. Sin embargo, creo que esta es una buena oportunidad para aprovechar algo, es decir, aprovechar esa ya organización. Recuerda que los patrulleros, denominados por ellos mismos así, dicen que tienen 11 años de estar organizados de alguna manera. ¿Por qué no aprovechar esa situación de que están organizados para hacer un match con Policía Nacional Civil, un match con las autoridades municipales de Villanueva, de manera que ya no anden armados? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando esto sucede se pueden llegar a cometer ilegalidades. Ya hay vecinos de este sector de Bárcenas que dicen de alguna manera que les están pidiendo, en este momento pidiendo una colaboración los patrulleros o algunos de ellos para el tema de la seguridad, como quien dice, mire, colabore con nosotros para su seguridad, pero después esto se puede volver una imposición y entonces ya puede ser una extorsión, llamémosle así, que suene positivo, un abuso de autoridad sin llegar ellos a ser autoridad por una situación en que va en función de la seguridad, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero vea, aquí la verdad es de que... Tú lo dijiste bien, una necesidad no da un derecho, así, ¿verdad? Exactamente, pero ¿cómo entonces, lejos de buscar ese apoyo, ya que están pues organizados los vecinos, tratar entonces las autoridades, ver de qué forma ellos pueden colaborar? Porque obviamente, si tú le dices a un vecino, no, mire, ya no salga, nosotros vamos a quedarnos, pero ellos no miran ningún resultado breve, inmediato a esa situación que se está dando, entonces tú como no siga, si ellos están desesperados. Ese ha sido el gran problema, la falta de respuesta temprana, institucionalmente hablando, ¿verdad?, de las fuerzas de seguridad a esta gran necesidad de la seguridad en Guatemala. Entonces, en este momento, pues sí hay unos operativos muy grandes, tú sabes, unas fuerzas combinadas PNC y un poco de Ejército de Guatemala, con grupos élite como los Lobos, ¿verdad?, el grupo GRIL, grupo de reacción inmediata, pero de alguna manera esto ¿cuánto tiempo va a durar? Entonces, esta organización policial no va a poder estar ahí todo el tiempo. Ahí es ahí donde hay que aprovechar la organización de los patrulleros, pero en otra instancia, tal vez no para que anden armados, de una forma legal primero. ¿Para qué? Para que puedan tener una alerta temprana, es decir, para vigilar, eso sí, para que cuando algo pase, se suene una alarma, se suene un silbato, se llame a la policía, para apoyarse entre ellos, más no para armarse como un grupo paralelo de seguridad, porque eso también raya y cae en las ilegalidades, ¿verdad, Sandy? ¿Tú cómo ves el tema de la investigación que se sigue entonces en contra de los patrulleros? ¿Ves que el Ministerio Público pues está haciendo lo que debería hacer o es una decisión muy acelerada? No, yo creo que de alguna manera sí es algo que le compete, pero insisto en lo siguiente, tal vez lo primero sería darle mayor prioridad, tanto en la investigación e inteligencia
policial a desarticular las bandas de pandilleros que están azotando en este momento la región de Bárcena, pero realmente muchas partes del país, y con los patrulleros, porque todavía no han habido, digamos, una situación en los cuales ellos hayan dado muerte a una persona. En cambio, los mareros ya le dieron muerte a dos de estos patrulleros y a muchas otras personas más. Entonces ahí es donde hay que priorizar. Creo que se puede hacer una situación de llegar a algún acuerdo con los patrulleros para que apoyen, ¿verdad?, en materia de seguridad. Y de forma legal, es que hay que resaltar eso. Y también la población, es momento también de depositar esa confianza en las autoridades. Ya se han desplegado a este punto, sabemos, personas que viven en Bárcena, Villanueva, que la desesperación es grande, que mucho tiempo han estado entonces en esta situación de violencia, de delincuencia, pero dejemos ahora, démosles un poco de confianza a las autoridades, a las fuerzas de seguridad, para que de esta forma ellos puedan dar resultados y usted pues sea el vigilante también de estos resultados, para que de esta forma los pueda exponer y exigir también sus derechos. Así que de esta forma concluimos el tema, pero ahora hay otras noticias que le van a sorprender y que le tenemos preparados. Especialmente vamos a tratar un tema de medicamentos. ¿Me acompaña? Perfecto, claro. Y precisamente si usted es un paciente hipertenso y utiliza medicamentos para regular la presión, preste mucha atención a lo que le voy a dar a conocer, porque el Ministerio de Salud Pública retirará en un plazo de 10 días aproximadamente los medicamentos que contienen Valsartán para poder contener así porque contienen sustancias cancerígenas, según lo han dado a conocer. Pero aquí le tenemos detalles de este aviso. Esto es una alerta que se originó en España a raíz de la utilización de una materia prima china, de una empresa china, para la creación de un medicamento que se llama Valsartán, que es un medicamento para controlar la presión arterial. La situación acá es que este medicamento, aparentemente, esta materia prima estaba contaminada con una sustancia que podría ser potencialmente cancerígena. Sin embargo, esta alerta se produjo, como les digo, en España, se difundió a todos los demás países del mundo, incluyendo todos los demás países de Europa, Estados Unidos, toda Centroamérica. Entonces nosotros, como ente regulador del país, tenemos la obligación de emitir la misma alerta. No es que nosotros no hayamos tenido cuidado cuando sacamos el producto al mercado, sino que esto se sucedió hace una semana. ¿Pero qué deben hacer quienes consumen este tipo de medicamentos? La experta en salud nos explica. La recomendación que el ministerio está dando es que por favor los pacientes no dejen de tomar su medicamento ahorita. Que se presenten con su médico para que les dé una opción diferente al Valsartán, pero que por favor no dejen de tomarlo porque es peor que ellos dejen de tomarlo. La recomendación es que se presenten al Departamento de Regulación y Control de Medicamentos para que ellos regularicen con nosotros su situación, que nos informen si ellos utilizaron en algún momento dado esa sustancia para crear su producto, para que lo retiren voluntariamente del mercado. Si ellos de hecho ya hay varias empresas que lo han retirado. Si ellos no lo realizan, nosotros vamos a estar retirando el medicamento porque no sabemos específicamente qué empresa sí y qué empresa no lo utilizó. ¿Y qué plazo darían ustedes, doctora, para hacer ese retiro? Una semana. Nosotros no podemos jugar con la salud de la población. Los medicamentos que deberán ser retirados son Valsardenc, Valsartán, Valaplex, Amplex, Ampal, Valtens, Valtens H y Valsartreg, todas ellas en sus diferentes presentaciones. El Valsartán definitivamente está ocasionando esta situación y esperemos que quienes están distribuyendo este medicamento pues puedan retirarlo, porque vemos entonces el peligro, la alerta internacional que se ha dado con este medicamento. Le repetimos entonces el Valsartán para que usted lo tome en cuenta. Si conoce a alguien que utiliza este tipo de medicamento, también avísele de lo que está sucediendo para que de esta forma exactamente no caiga entonces en lo que está pasando. Es momento ahora de una pausa. Solo antes de esa pausa, ¿qué pensarías tú si te digo 12 años y no se resuelve un caso judicial? Uy, la verdad que creo que a estas alturas ya no me parece extraño. ¿Ya no parece extraño? ¿Cuántos casos? Imagínate. ¿Quieres saber más? Al volver de la pausa comercial acá en A la Medida, se lo diremos.
regresamos con este caso que ha impactado, pero sobre todo hace reflexión en cuánto tiempo lleva y todavía no se tiene una resolución. Resulta que hoy en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, el Ministerio Público solicitó que otras 2 personas involucradas con la estafa millonaria a miles de cuentavientes del desaparecido Banco del Café enfrenten un juicio por caso especial de estafa, pero de forma continuada. En octubre de este 2018 se cumplirán 12 años que se dio a conocer que el desaparecido Banco del Café anunciaba que se declaraba en quiebra rota, provocando que 3,000 cuentavientes perdieran sus ahorros de toda la vida. A la fecha, algunas personas están pendientes de resolver su situación legal en el sistema de justicia. La Fiscalía considera que participaron en el traslado ilegal de los fondos de los cuentavientes a empresas fuera del país. Lo antes descrito permite establecer que usted, como auditor externo, tenía la plena capacidad, por la información que le era remitida directamente, determinar el riesgo de las inversiones que Bancafé International Bank tenía en Vipasa, así como la existencia de un grupo paralelo denominado Grupo 2, conformado entre otras por Vipasa International Investments Corp. En el caso penal Bancafé, en octubre del 2016, un tribunal condenó a otros exdirectivos de la desaparecida entidad bancaria a 8 años de prisión inconmutable. En otra sentencia se ordenó que los procesados tenían que pagar 148 millones de quetzales a 360 cuentavientes afectados con la pérdida de sus ahorros. Bueno, y es que esto ya parece increíble, ¿no? 12 años y que no se logre realmente establecer qué es lo que sucedió. El 20 de octubre del año 2006, los guatemaltecos despertaron con la noticia que el Banco del Café se declaraba en quiebra. Los dueños de esta entidad bancaria fueron acusados supuestamente y presuntamente de estafar a más de 3,000 personas por esta situación, quienes de alguna manera perdieron alrededor de 150 millones de dólares. Los inversionistas del Bancafé International Bank perdieron más de 145 millones de dólares en su conjunto. Pero al final de cuentas, Sandy, del 2006 para el 2018 estamos en lo mismo, es decir, en nada. Nuestro sistema de justicia al final de cuentas no logra determinar si hubo responsabilidad y en todo caso de quién es esta responsabilidad para poder precisamente eso, aplicar justicia, ¿no? ¿Cómo olvidar ese 20 de octubre del 2006? Nos afectó a todos. Sí, imagínate, hay muchas personas que perdieron mucho y aunque trataron de recuperar y todo, la verdad es de que pues todavía recordarán con un mal sabor obviamente esta situación, pero peor ver que pasan los años y no se logra una sentencia, no se logra dar con el responsable de esta pérdida, de esta crisis que se dio para los cuentavientes. Eso es peor aún. Yo creo que estás diciendo toda la verdad, es decir, al final de cuentas se le ha imputado a muchas personas, a muchos directivos y a otras gentes que trabajaban en estas entidades bancarias, Bancafé y Bancafé International Bank, la responsabilidad de esto. Lo malo es que no se ha logrado demostrar por parte del Ministerio Público en este caso si eso no es cierta esa imputación y en todo caso si lo es, para qué personas lo son, si para todas o para algunos, y cuál va a ser el nivel de responsabilidad, si va a haber algún resarcimiento de alguna forma para estas personas, que yo creo que a este punto ya se habrá perdido pues esa esperanza. Y en todo caso, como tú bien lo decías, si van a haber sentencias, ¿de qué tipo van a ser? Al final de cuentas, absolutorias, condenatorias, ¿cómo? Que se cierre al final esto y que se busquen a los responsables, y es que no puede ser que tanto tiempo y al final no se tenga entonces algo claro. Pero yo te pregunto, dime, ¿qué riesgo tiene este caso de poder llegar a alguna sentencia? Porque sabemos que ya han pasado, bueno, ya están por cumplirse 12 años, el Ministerio Público no ha logrado dar una prueba clara y contundente que permita precisamente que se logre una sentencia, pero ¿cómo puede entonces beneficiar o afectar en este caso que todavía el Ministerio Público no tenga esas pruebas? ¿Será que todavía pues va a tener algún tipo de evidencia? Wow. ¿Qué más puede aportar el Ministerio Público a este caso? La pregunta que hace Sandy no solo es buena, es excelente. A 12 años de que esto sucedió, ¿dónde van a encontrar ya por parte del Ministerio Público más pruebas o más evidencia que sea científica, no fuera de la prueba testimonial y fuera del hecho claro de que hay personas que perdieron ahí los ahorros de su vida, que hay muchísimas personas guatemaltecos que salieron afectados, eso está claro?
Pero para estos afectados, ¿cómo demostrarlo? Yo siento, Sandy, con una cuestión un poco desesperanzadora, que a 12 años va a ser muy difícil. Normalmente el periodo de prueba es de 3 meses, para recopilar prueba 3 meses, que se puede ampliar al doble, que son 6, pero ya después de todo este tiempo, no lo sé. No lo sé. Aparte de una cuestión, este caso porque lo han mantenido vivo, porque normalmente penalmente en Guatemala, salvo otro tipo de delitos, 10 años y prescribe, es decir, ahí muere el delito, la persecución penal. Demasiado tiempo, la verdad. Sí. ¿Qué pudo fallar? Y con esto quiero concluir con el tema. ¿Qué pudo fallar entonces para que pasara tanto tiempo y al final la justicia no se puede aplicar? Las cosas que tenemos que revisar en nuestro país: la investigación rápida, eficiente, eficaz, la prueba que más que testimonial sea prueba científica irrefutable, y de alguna u otra manera los famosos tiempos procesales y el abuso muchas veces de los recursos como los amparos, que amparo tras amparo tras amparo lo que hacen es retrasar todos estos procesos, y al final de cuentas pues la justicia queda como algo etéreo que está por allí pero nunca conocemos. Gracias, Julio, y bueno, Gracias, vamos a continuar con otras noticias y esperamos que al final se pueda llegar a algo concreto para hacer justicia a las personas que perdieron sus ahorros, que perdieron sus inversiones en este banco del Bancafé. Hablemos ahora del pago del bono 14. Las autoridades del Ministerio de Trabajo han indicado que 300 empresas no han podido constatar entonces que se haya dado este pago de la prestación a sus trabajadores. Conozca detalles acerca del monitoreo que han realizado para verificar entonces este cumplimiento. 1.200 empresas han sido inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo para verificar el pago del bono 14. 25% de ellas no han comprobado el pago de dicho beneficio a sus trabajadores. Al momento ya van más 1.200 empresas se han verificado. De estas 1.200, el 73% ha demostrado en su momento que hizo el pago efectivo del bono 14. Hay 300 empresas que se está constatando, o sea, en el momento de hacer la verificación no tenían los documentos, tienen un plazo para presentar los documentos de que sí hicieron el pago, y de lo contrario, pues entonces ya se proceden a las sanciones administrativas. Más de 30 trabajadores han presentado ya su denuncia al Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de este pago. Al momento, en la primera semana llevábamos como unas 35 denuncias exclusivas del bono 14. El Ministerio de Trabajo recuperó en el 2017 367 millones de quetzales específicamente por el bono 14. Sandy, pero hay más información que tenemos que compartir con nuestros televidentes acá en A la Medida, ¿verdad? Así es, pero luego de esta pausa, así que usted no nos cambie porque venimos con las noticias internacionales. Vamos a hablar acerca también de nuestros atletas. Perfecto. Por favor, mantenga la sintonía. Somos A la Medida. Le pregunto, ¿usted ya canceló el impuesto sobre circulación de vehículos? Si no lo ha hecho, bueno, preste atención porque el 31 de julio es el último día para realizar el pago de este impuesto. Si aún no lo ha hecho también, esos son algunos de los aspectos que debe tomar en cuenta al momento de realizarlo. Aquí le dejamos entonces y por favor no lo deje para el último día, hágalo antes. Hay más de 300.000 vehículos que no pueden circular porque los dueños llevan años de evadir impuestos. Si usted aún no ha pagado el impuesto de circulación, debe estar solvente de multas de tránsito y no tener omisos en la Superintendencia de Administración Tributaria. Puede consultar si está al día en sus pagos en www.portalsat.gov.gt. Es necesario acercarnos a los bancos, a las ventanillas de la SAT, o pagar por medio de las agencias virtuales de la SAT. En este caso es necesario el número de NIT del propietario del vehículo, el número de placa, y en el caso de que nos acerquemos a alguna de las agencias bancarias es necesario presentar la tarjeta de circulación. ¿Qué corresponde si no he pagado mi impuesto de circulación? Es de que le van a emitir una multa porque no tiene la autorización para poder circular. Si en dado caso tienen una multa pendiente de pago y ya pasaron 30 días, automáticamente las autoridades, ya sea en cualquier parte de la República o acá en la ciudad, están en el derecho de poder retener el automotor. Ojo, para poder circular en cualquier parte de la República de Guatemala, se necesita tener placas de circulación vigentes,
tarjeta de circulación vigente, que el caso es el pago del impuesto de circulación, y lo que es la licencia de conducir vigente. Para saber cuánto le corresponde pagar, visite la página web de la SAT. Únicamente debe ingresar su NIT y el número de placa del vehículo. Tome en cuenta que si tiene pendiente multas de tránsito, aunque ya haya pagado el impuesto de circulación, el sistema no dejará imprimir la calcomanía que lo evidencia.